Agradecemos la intervención de Pedro Salmerón y de Francisco Pérez Arce. Le vamos a dar la palabra ahora a Francisco Pineda. Me voy a tomar unos minutos para presentarlo y agradecemos que haya acudido al llamado. Francisco Pineda es antropólogo de formación, investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en donde lleva el proyecto de investigación Cultura y Conflicto dentro de la línea de estudios de poder. Es uno de los más acuciosos estudiosos del zapatismo histórico, sobre el que ha hecho un buen número de artículos como Operación de Poder sobre la imagen de Zapata, 1921-1935, Emiliano Zapata, Maíz, Azúcar y Petróleo, Milpalta en la Revolución, y a eso habría que sumar, estos son artículos, a eso habría que sumar una fundamental trilogía sobre el zapatismo que ha desarrollado y que ha hecho pública en la última década. La Irrupción Zapatista, 1911, que salió en 1997, bueno, no en la última década. La Revolución del Sur, 1912-1914, que salió en 2005. Y Ejército Libertador, 1915, que salió en el 2013, año que por cierto lo vincula con el libro que habíamos presentado también de Salmerón. Le damos la palabra y ahora regresamos para darle después la palabra a Renato. Muchas gracias por la invitación. Es realmente un gusto estar aquí con ustedes y poder reflexionar sobre las contribuciones que ha hecho Armando Bartra al pensamiento político, al pensamiento social, económico, por supuesto. Yo quisiera adelantarles esto. Yo soy discípulo de Armando Bartra. Armando Bartra fue nuestro profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Yo me acuerdo, creo que fue el año 1977, y nos dio el curso de los movimientos campesinos contemporáneos en México. Cada vez que pasaba una página en su libro Los nuevos herederos de Zapata, en su libro Guerrero Bronco, veía que estaba Armando Bartra trabajando desde el 77, esa trayectoria histórica muchas veces desconocida. Por ejemplo, yo ahí me enteré que existió el enriquismo, ¿no? Muchas veces desconocida para nosotros, sí, con una contribución muy importante. Aquella época, los 70s, era la época de la insurgencia campesina, tomas de tierras, la insurgencia obrera, la insurgencia urbano-popular y también de la guerrilla. Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, estallaron sus movimientos en aquella década, aunque venían desde los 60s. Entonces, reflexionar en el salón de clase acerca de cuáles eran esas circunstancias difíciles en las cuales se debatía la lucha de tanta gente en el campo mexicano, era fundamental, no estaba desligado de la situación concreta. Y por eso es que quisiera destacar algunos aspectos del trabajo de Armando Bartra. En primer lugar, es muy explícito al definir el objetivo de sus estudios. Dice, no es académico, es estrictamente un objetivo político. Hay que ayudar a darle rumbo a la lucha, desentrañando el curso de los combates y la densidad de sus circunstancias. Así lo plantea Armando abiertamente. Yo creo que es una cuestión muy importante de destacar ese aspecto. El propósito político del combatiente y la necesidad de hacer con rigor los estudios de historia social. Ahí está explícito el planteamiento, el objetivo, el planteamiento estratégico del trabajo de Armando, el objetivo político y también los medios. Y al respecto, en relación a esta cuestión de los medios, ¿qué medios utiliza Armando Bartra para alcanzar ese objetivo? También quisiera destacar que su énfasis
en rescatar, en estudiar la historia social de la lucha social en el campo mexicano. No es la historia individual. Él no agarra a fulano de tal para hacer el estudio de la historia, a la individualidad. Se preocupa por poner por delante a los protagonistas sociales de estas luchas de un siglo en el campo mexicano. Para hacer esa historia social y esa historia política, por ejemplo, llama la atención sobre el problema del caciquismo, pero no desde un punto de vista general, abstracto, sino que se preocupa por ver cuáles son las bases económicas, o sea, las transformaciones en el sistema de acumulación capitalista que van dando lugar a ciertas innovaciones, a ciertos cambios en la forma de ejercer esa estructura de poder caciquil en el campo mexicano. Ustedes van a verlo, principalmente nuevos herederos de Zapata, Guerrero Bronco, etc. Van a ver cómo allí el caciquismo no es un problema de poder abstracto, es muy concreto y dinámico. Ha tenido una serie de transformaciones que no obedecen a la voluntad del poder, que obedecen más bien a las transformaciones estructurales de la sociedad mexicana a lo largo de un siglo. Ese tema, el del caciquismo, creo que es muy importante, y tener en cuenta que se explica la dinámica del caciquismo también a partir de las relaciones económicas, de las transformaciones de la acumulación capitalista. Es muy detallado en el caso de Guerrero el estudio sobre el caciquismo y el peso del caciquismo en las luchas campesinas, especialmente de la Costa Grande de Guerrero. Sí, el propósito de hacer un análisis de un siglo de luchas campesinas es destacadísimo. O sea, no se puede alcanzar el propósito que tiene Armando Barta de incidir políticamente en la orientación de las luchas si no se tiene esa perspectiva amplia de cuáles han sido las transformaciones después de la Revolución Mexicana que padecen los campesinos. Y lo asume, hace el análisis estricto de un siglo de luchas campesinas. Pero también hay que destacar que no se pierde en una visión panorámica, sino que nos va señalando los distintos momentos, los distintos periodos de las luchas campesinas. También nos señala con precisión las distintas coyunturas y la diversidad de situaciones que tenemos en la República Mexicana. Por ejemplo, una situación es la lucha campesina en Sonora, en Sinaloa, otra es la situación de Guerrero, de la Huasteca, de Veracruz, etc. Chiapas. Son situaciones muy diversas y en el análisis de un siglo no se puede perder de vista, y así lo establece Armando, no se puede perder de vista la complejidad que tiene la lucha campesina en México, por la misma diversidad geográfica, cultural, económica, etc. Dice también, y eso creo que es un interesante aporte, algunos de los problemas que todavía tenemos pendientes en el estudio social. Por ejemplo, señala, ¿cuál fue la naturaleza de las luchas a las que Lázaro Cárdenas dio una salida ejidal? Sí, sabemos del agrarismo de Cárdenas, del reparto de tierras, de la conformación de ejidos, etc. Pero ¿cuáles fueron las luchas que estuvieron
materializadas en el ejido. Sabemos de la laguna, etcétera, pero Armando dice, hay que estudiar cuál es la correspondencia entre lucha campesina y conformación de los ejidos. Son tareas pendientes, o sea, temas de tesis para trabajar. Esta visión panorámica que plantea Armando Bartra nos permite observar las funciones del Estado. Primero, después de la Revolución, como mediador social y político, económico, en el campo. Y cómo, a partir de la contrarreforma agraria, después del cardenismo, el Estado va abandonando esa función de mediador y asume el papel directo de agente de los intereses de la burguesía general, imperialista, agraria, comercial, la que está metido en los proyectos de agua, viento, petróleo, etc. Esa llamada de atención que hace Armando Bartra, de cómo fue el Estado a través de las luchas campesinas, cómo fue el Estado transformando y abandonando ese papel de mediador, creo que yo pienso que es una cuestión fundamental. Hay que ver el papel del Estado en la época actual. Y me hizo recordar, traté de conseguirlo para poder citar textualmente, pero no me da tiempo, una nota que ya por el año de 1995-96 publicó en El Financiero Dolia Esteves, la corresponsal de Carmen Aristegui en Washington, ¿no? En aquella época ella escribía en El Financiero y sus aportes son muy interesantes. Ella entrevistó a un coronel, un teniente coronel, no recuerdo bien, del ejército de Estados Unidos, y este señor lo que le dijo a Dolia Esteves es que el ejército mexicano, ante la nueva situación que se imponía con la firma del Tratado de Libre Comercio, no iba a ser capaz de resolver el problema que se iba a presentar en el campo, y que era necesario que el ejército se transformara estructuralmente. Es decir, decía, ese ejército territorializado, masivo y todo eso no sirve para enfrentar las luchas del campo que se vienen. Tiene que ser un ejército con grupos operativos especiales, reducidos, con extrema movilidad, capaz de enfrentar las situaciones conflictivas que se presenten en cualquier situación, en cualquier lugar del país. Bueno, después, ya sabemos, aparecieron los grupos aerotransportados de fuerzas especiales, los GAFES, de donde surgieron los Zetas, entrenados por el ejército de Estados Unidos, por Israel y por los civiles de Guatemala. Ellos, los militares norteamericanos, estaban planteando que para el campo el Estado mexicano debe de tener una nueva base para operar directamente y aplastar las luchas campesinas que se avecinaban a partir del Tratado de Libre Comercio. También en aquella época, en los años 90, me dieron a leer, a dictaminar un proyecto de libro, la editorial Plaza y Valdés, que escribió un almirante, y era su tesis de maestría en administración, allá en una de las universidades de California. Y recuerdo que lo que planteaba este almirante era sorprendente. Decía, creo que el libro no se publicó, pero bueno, decía, el asunto de la soberanía nacional, ahora, en la época de globalización, ya no tiene ninguna significación. Pues claro,
Por eso la Marina está de chalanes, de choferes, de los agentes de la CIA que les tirotean en Tres Marías, ¿no? Para ellos la soberanía nacional no importa nada. Pero al mismo tiempo, dice este almirante, el ejército, la fuerza aérea y la marina deben de intervenir en los 3 niveles de conformación del Estado mexicano, es decir, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Y pienso, a partir de la lectura del trabajo de Armando, a partir de lo que sabemos que está sucediendo en México, precisamente eso es lo que está sucediendo. El ejército está metido en los municipios, en los estados, asumiendo el control directo de las operaciones. Por eso es posible que sucedan crímenes de Estado como los de Ayotzinapa, impunes, porque ahí está metido el ejército, a nivel de las luchas estatales, a nivel de las luchas municipales. En resumen, el planteamiento de Armando Barta contiene una premisa fundamental, en mi opinión, así lo rescato de su trabajo. Plantea: el campesino es una clase revolucionaria en la época contemporánea y es necesaria una nueva y auténtica revolución. Nos plantea el reto: asumamos eso, pero sin doctrinarismo, evitando caer en las generalizaciones fáciles y tratar de hacer y aprender del análisis concreto de situaciones concretas. Pienso que por lo mismo, por ese desafío que nos lanza Armando, es interesante, es necesario conocer las experiencias de la lucha por la tierra, por los salarios, por los precios, por la autodeterminación de los pueblos y su autogobierno a lo largo de un siglo, y poder enlazar esas luchas reivindicativas con las luchas políticas. Esa es otra preocupación permanente de Armando Bartra. ¿Cómo articular la lucha política y la lucha social? No deben de estar despegadas. En estos días, y con esto termino, conseguí un archivo y me encontré con un documento zapatista del año de 1916, 8 de enero de 1916, firmado en Cuernavaca, Morelos, y lo quisiera citar porque me parece que allí se ve palpablemente la veracidad de la tesis de Armando Bartra. Los campesinos son una clase revolucionaria y hay que articular la lucha por la tierra con la lucha política, la lucha institucional, la lucha de gobierno. Esta es lo que voy a citar, fragmentos de la ley zapatista de plebiscito. Dicen: el voto popular no falseado garantiza el ejercicio de la soberanía y por eso los tiranos y los políticos, dice, banales, siempre han tratado de burlar el sufragio nacional. El concepto justo de una efectiva y real democracia supone la práctica del voto, no solamente con el fin de elegir mandatarios o representantes del pueblo, sino, lo que es más trascendental, con el fin de aprobar y reprobar las leyes por medio del mismo voto popular, cuya práctica se ha llamado plebiscitaria o del referéndum. Artículo primero. Las leyes fundamentales de la República deberán sujetarse a la voluntad del pueblo, expresada por medio del plebiscito. Artículo segundo. Ratificada una ley por el pueblo, deberá ser puntualmente cumplida
y ninguna autoridad podrá invadirla o desconocerla. Artículo 3. Se reconoce el derecho de rebelión que asiste al pueblo para derrocar a sus mandatarios infieles a sus legítimos mandatos. Firman Otilio Montaño, profesor, general zapatista; Manuel Palafox, también general; Genaro Amezcua, también general zapatista; Miguel Mendoza López Schwerfeger, que venía de la corriente magonista y que se incorporó al zapatismo, no era general; y Luis Zubiría y Campa, delegado del norte, villista, que todavía se mantuvo en 1916 al lado de los zapatistas. Bueno, pues pienso que el análisis concreto de las luchas concretas es el mejor antídoto contra el doctrinarismo al que nos convoca Armando Bartra en sus amplios estudios. Muchas gracias. Agradecemos mucho esta última intervención. Me gustaría tomar la palabra un par de minutos antes de presentarlo. De cederle la palabra a Armando Bartra. Debo decir que es un gusto para mí estar justo en esta mesa que es de historia, porque yo de formación soy historiador. Entonces, como filósofo, uno podría hacer como la reflexión de que como filósofo Armando es un brillante historiador, y no es esta reflexión a la que llegamos los historiadores en la universidad, que como historiadores éramos brillantes médicos veterinarios. No va por ahí. Esto lo digo porque hace unos años, haciendo una revisión que se me encargó sobre la obra de Armando, llegué a la conclusión, a la idea de que más de que poderlo estancar en las diferentes disciplinas, es decir, hablar de Armando como sociólogo, hablar de Armando como economista, hablar de Armando como historiador, creo que más bien hablamos de una persona que se mueve en estas dimensiones como unidisciplina. Es decir, creo que como Marx decía, solamente la ciencia histórica es posible, y en este sentido creo nos da gusto pues a los historiadores que hoy reflexionemos sobre Armando como historiador. Dicho sea de paso, me recuerda la historia que contaba Marc Bloch, el historiador francés, fundador de la corriente de los primeros anales, de los anales, vaya. Él decía en la introducción de su libro Apología por la Historia que un amigo suyo, el hijo de un amigo suyo, se preguntaba: papá, ¿para qué sirve la historia? Y él hace ese libro tratando de responder. Yo creo que de cierta forma la obra que ha hecho Armando le ha tratado de dar respuesta a este tipo de preguntas. Y creo que la respuesta ha ido muy cercana a algo que planteaba un filósofo de formación como es Walter Benjamin, que se suicidó huyendo de los nazis, pero básicamente lo que él decía en una de sus tesis es que la historia, que no estaremos a salvo, ni los muertos estarán a salvo mientras el enemigo venza. Y un poco la idea de la historia es vencer a este enemigo que hemos estado tratando, sobre el punto de vista, el de los campesinos, el de los márgenes, desde donde está haciendo la reflexión Armando Bartra. Creo que en ese sentido es muy valiosa las tres, son sumamente valiosas las intervenciones. Pedro Salmerón ha hecho una provocadora presentación sobre el revisionismo del revisionismo historiográfico en la Revolución, en el cual no entra Armando Bartra, y como Armando a veces dice en sus propios escritos, pues mal por el revisionismo, ¿no? Si no entra ya será su problema. También han hecho una reflexión sobre el estilo y profundidad teórica del trabajo, especialmente sobre el campesinado, y sobre las formas y los objetivos y las escalas de análisis, es decir, esta capacidad que tiene Armando de pasar de lo local a lo global. Estas interpretaciones para los que venimos de las tesis siempre son necesarias, siempre nos las están pidiendo, pero hacerlo es una cosa que no es tan sencilla como lo ha mostrado. Y además esta visión que siempre tiene de largo aliento, es decir, que se puede mover con soltura en los tres tiempos que manejaba Fernán Braudel: en la coyuntura, que es en la corta duración, que sería su formación periodística, que siempre nos está compartiendo; en la coyuntura, donde yo, por ejemplo, podría ubicar este libro que se refería a Salmerón sobre el México bárbaro; y por supuesto en el largo aliento, es decir, en la larga duración. Entonces, dicho esto, le damos la palabra a Armando Bartra para que nos dé su propia visión de él como historiador. Bueno, agradezco a dos, Francisco Zapaco y a Francisco.
y a Pedro, y ahora a Ramsés, por sus palabras, por sus comentarios. Voy a leer un texto, ya tengo la mala costumbre de escribir algo cada una de estas sesiones, pero antes, reacciones inmediatas, 2 o 3 cosas, discrepancias, ¿no? Esto de que los campesinos son una clase revolucionaria con una tesis de Armando, yo sostengo que es una tesis de los campesinos. Yo se las copié, pero básicamente creo que ellos están en esa idea, probablemente están equivocados, pero en todo caso, pues ahí están haciendo una lucha. No, es una broma, realmente. La otra es otra vez con el maldito de Benjamin, ¿no? ¿Cómo me he aproximado yo a la historia? Este asunto de que el revisionismo empezó en 67, 68, pues sí, pero acercarse a los pagonistas es acercarse a las potencialidades frustradas. Entonces, ver la historia desde la perspectiva de las potencialidades frustradas es algo muy, muy incómodo. Yo me acuerdo que a Aguilar Camín le molestaba mucho eso en un libro de 5 visiones de la Revolución Mexicana, que andaban diciendo, pudo haber sido, esto no es historia. No, probablemente esto no es historia, pero es el tipo de acercamiento a la historia que reclamaría alguien como Walter Benjamin en una referencia no esta que tú hiciste, sino en aquella de que hay que hacer la revolución no porque tengamos un compromiso con nuestros hijos o con nuestros nietos o bisnietos, no sabemos si esto va a tardar todavía un rato, ya no somos tan optimistas, pero sino porque tenemos un compromiso con los que ya se fueron, porque tenemos un compromiso con los que lucharon por la libertad, por la emancipación y fracasaron. Y estos que son los que están en nuestra historia y a los que nos acercamos para que nos hagan compañía y para hacerles compañía nosotros a ellos, son también las posibilidades frustradas contenidas en la historia. No teníamos que llegar, digamos, a la comuna de Morelos, que es de Zapata, pero también de Gili, no sé quién inventó, perdón, tú me rectificarás, pero sino que lo encontramos ya desde antes, lo encontramos si exploramos el pensamiento de los magonistas, donde hay una posibilidad no cumplida, o también alguien que no ha sido releído en esta perspectiva, como es José Revueltas, en la primera mitad del ensayo sobre el proletariado sin cabeza, que hace una revisión de la Revolución Mexicana, que me parece que es un revisionismo histórico, bajándole los humos, bajándola a su verdadera realidad, quizás no recogiendo tanto su dimensión emancipadora, pero que valdría la pena. Y finalmente, sobre el asunto de lo no académico, sí, y estaba yo leyendo el otro día a Thompson, en La formación de la clase obrera en Inglaterra, el libro más citado en los primeros 70, según Hobsbawm, libro de historia, y a la fecha uno de los libros fundamentales, es un libro que se escribió sin pretensiones académicas. Es más, con una serie de libertades, dice Thompson, que a los académicos les incomodan. Sin embargo, fue uno de los libros de historia más influyentes en su momento y creo que sigue siendo. Entonces, no es la formalidad académica la que le da importancia histórica a los textos, sino que es otra cosa. Y paso pues a la amenaza de leerles lo que escribí para esta ocasión. Todos, y no, obviamente no voy a hacer una reflexión histórica ni una referencia a mi condición de historiador, que no lo soy, sino a por qué me parece importante la historia en esta coyuntura. Todos los seres somos tiempo, pero a nuestro tiempo, o al tiempo de los seres humanos, lo llamamos historia. No es un tiempo homogéneo, no es un tiempo lineal, no es un tiempo terso, continuo, previsible, es un tiempo turbio, arremolinado, tormentoso, sincopado, un tiempo inescrutable, a veces vicioso y recurrente. No es un tiempo natural, sino un tiempo artificial, un tiempo cultural. Tiempo abierto a la incertidumbre, tiempo cuyo sustento no es la causalidad, sino la libertad. Tiempo que hacia atrás es memoria, que hacia adelante es proyecto y que hacia los lados es espacio habitado por tiempos otros. Ciertos tiempos son abanico de posibilidades, el nuestro es también ventana a lo imposible. Hacer historia, y todos hacemos historia de vez en cuando, es romper la continuidad, es saltar fuera del tiempo inerte para inaugurar otro tiempo, un tiempo debutante, un tiempo nuevo. El verdadero protagonista de la historia es la imaginación. Así las cosas, uno de los saldos más nefastos de la balcanización disciplinaria de las ciencias sociales que viene desde el siglo XVIII es el confinamiento de las pesquisas históricas a su propio nicho, por una parte, y la predilección por lo sincrónico de los demás saberes sociales.
y es que la historicidad es marca de fábrica. Somos tiempo y sin temporalidad no somos nada, habría dicho Sartre, por cierto. Dicen que estamos hechos de agua, quizá un 90 y tantos % de agua. Yo digo que estamos hechos de tiempo, un 90 y tantos % de tiempo. Para quienes como yo, más que de estructuras o de instituciones, lo han dicho los compañeros, nos ocupamos de procesos y de los sujetos colectivos que los animan, la tendencia a deshistorizar las ciencias humanas resulta aún más lamentable. Y es que, ya lo sabía Edward Palmer Thompson, de quien acabo de hablar, los actores sociales relevantes no se muestran a plenitud más que en tiempos prolongados y en espacios anchurosos. Mientras que en los cortes sincrónicos de temática local, lo que tenemos son síntomas de un síndrome, manifestaciones sueltas de entidades de gran calado que cuando son dejadas en la sombra, sus huellas pueden fácilmente ser confundidas por otra cosa. Tal es el caso de las clases sociales, actores de proverbial historicidad, que casi se borraron del discurso académico. No solo como merecido castigo al reduccionismo economicista con que se las estereotipó, también y sobre todo porque en estudios micro y teorías de alcance medio, sin perspectiva temporal, no se escuchan ni las voces ni las pisadas de sujetos colectivos de primera división como son, no los únicos, pero sí unos entre otros, las clases sociales. Si en los herederos de Zapata, luego los nuevos herederos de Zapata, Campesinos en Movimiento, 2012, emprendí la narración del batallar de las mujeres y los hombres del campo mexicano en el último siglo, es porque durante la revolución de la segunda década y en el resto de la centuria pasada, los campesinos se construyeron a sí mismos como un sujeto colectivo. Un actor de gran envergadura, sin duda variopinto, pero que comparte predadores, experiencias, prácticas productivas, formas de organización social, proyectos, sueños. Un actor que sin renunciar a su enriquecedora diversidad va compartiendo mitos y utopías. Un actor de primera magnitud que lo es precisamente porque tiene historia, precisamente porque es su historia. Si en Zapatismo con vista al mar, el socialismo maya de Yucatán reconstruye el trajín revolucionario del Partido Socialista del Sureste y las ligas de resistencia, es porque a fines de la segunda década del siglo XX y principios de la tercera, los peninsulares echaron a andar un inédito movimiento y con él impulsaron una revolución anticapitalista de corte campesino, a la vez que animaban una revolución descolonizadora de talante indígena, inaugurando en la práctica el protagonismo continental de los campesinos, un sujeto bifronte a quien poco después José Carlos Mariátegui asignaría tareas históricas y que en el arranque del tercer milenio es actor principal en las revoluciones que están ocurriendo en la franja andino-amazónica del continente. Si en Guerrero Bronco, campesinos, ciudadanos y guerrilleros en la Costa Grande me ocupé de los avatares de una región sureña, es porque en ella se muestran con excepcional claridad los encuentros, o más bien los desencuentros, entre el movimiento social gremial, el activismo político institucional y los alzamientos armados. Una dialéctica perversa, pues hasta ahora, y lo digo enfáticamente, las diversas vertientes de la acción colectiva popular en Guerrero y en el país, en vez de sumarse, se repelen y excluyen. Si en el México bárbaro, plantaciones y monterías del sureste durante el Porfiriato, me adentré en especificidad de las relaciones sociales resultantes de la inserción del México tropical en el mercado global capitalista como abastecedor de materias primas, es porque allí encuentro un muestrario de las formas de violencia primaria asociadas desde siempre a la acumulación de capital. Trabajo forzado, destrucción de las comunidades, saqueo de recursos naturales que son inseparables del curso histórico del gran dinero. Prácticas rapaces y coercitivas del capitalismo, que las encontramos en sus orígenes, que se repiten en los territorios de ultramar, así llamados, en pleno siglo XX, y que se intensifican en nuestros días en proporción directa a la escasez de materias primas. Compilé textos magonistas y escribí sobre la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano porque encuentro en ellos un pensamiento contestatario original, enraizado en nuestra realidad orillera y convergente con el de otros revolucionarios que en el arranque del siglo XX trataban de abrir sendas de emancipación no en las metrópolis, sino en la periferia. Escribí sobre la Revolución de Mayo de 1968, que ocurre en Francia, porque era necesario conocerla en esos días si queríamos encontrar el camino, la ruta del 68 mexicano, pero también porque pienso que las insurgencias juveniles del pasado siglo y las de este siglo inauguran una nueva época en la historia de los movimientos sociales, o cuando menos en mi historia. Escribí sobre el curso de las izquierdas, las políticas y sociales en el siglo XX mexicano,
porque a ratos perdemos el rumbo y es bueno conocer los errores del pasado para tratar de no repetirlos, o por lo menos con el otro pie para variar. Más recientemente emprendí un recuento de las luchas ocurridas en los 3 primeros lustros del siglo XXI en defensa de la tierra, y contra la ofensiva de las mineras, termoeléctricas, urbanizaciones, desarrollos turísticos, carreteras, cárteles de la droga, porque pienso que la resistencia en los territorios define una nueva y ascendente etapa del movimiento rural, y así me acerco a la historia con motivos como estos. Los hijos de la modernidad occidental fuimos inducidos a abominar del pasado y de lo viejo, y de esta manera, desarraigados, nos lanzaron al torrente del tiempo, nos lanzaron al fluir tumultuoso de la historia con mayúscula. Una historia que ya no es mítica al modo antiguo, sino desencantada, teleológica, una historia locomotora que corre desbocada hacia el futuro. Y acerca del futuro hay debate entre los que se asumen modernos. Para unos es la prolongación perfeccionada del presente, mientras que para otros es la negación del presente en lo que tiene de irracional para liberar lo que el propio presente contiene de razón, el famoso pacto. Pero unos y otros rinden culto al bello porvenir, a un mundo futuro de leche y miel, tiempo feliz donde las carencias y los conflictos que nos abruman se habrán superado. En el mundo antiguo la aventura, la novedad, la diferencia, lo inesperado, lo imposible, la imaginación, pues, estaba en el espacio, no en el tiempo, y se experimentaba en el viaje, en el desplazamiento geográfico que era a la vez un desplazamiento ontológico por la infinita y abierta diversidad del ser. Las utopías eran entonces en verdad utopías, pues remitían a lugares imaginarios, a sociedades otras distantes en el espacio, pero simultáneas a la nuestra. En el mundo moderno, en cambio, la diversidad, la invención, la aventura se mudaron al tiempo. Ya no habitan en las orillas, en lo recóndito, en los parajes exóticos, sino en el futuro. Para los modernícolas, que rinden culto al devenir, el hoy no es igual que el ayer y el mañana será diferente del hoy. Y así, las utopías devinieron ucronías, tiempos imaginarios avisorados en el porvenir. Los hijos dialécticos de la Revolución Francesa, como Guillermo Federico Hegel, como Carlos Marx, y a su modo también el positivista Augusto Comte, con su teoría de los 3 estados progresivos del género humano, se sumergieron en el tiempo. Un tiempo que entonces era un tiempo fuerte, un tiempo lleno, cualitativo, apasionante. Apostaron a la verdad y al bien común como cursos, como sagas, como procesos. Concibieron la historia como tránsito de la teología a la metafísica y de ahí a la ciencia positiva, Comte, como despliegue del espíritu hasta la consumación del saber absoluto, Hegel, o como devenir del género humano hacia su plena realización comunista, Marx. El problema con esto es que, obsesionados por los cambios que rige el calendario, vieron la diversidad en la periferia del mundo europeo en que vivían como un horrendo arrabal, como falencia, como inmadurez, como barbarie, como anacronismo respecto de un presente privilegiado que era el suyo y que era a su vez la única puerta al futuro. Para Hegel, como para Marx, lo diferente era lo atrasado, lo diferente en el espacio, no en el tiempo, claro está. Lo diferente en el espacio era lo atrasado y cuanto antes se pusiera al día, mejor. Porque si hay un solo futuro y hay un solo camino que conduce al futuro, toda desviación respecto del presente por antonomasia, del presente perfecto, es insuficiencia, es demora, en la perentoria unilinealidad que marcha hacia el porvenir. Y así, quizá no en los tercos hechos, pero sí en el imaginario de la modernidad, la globalidad del mercado, que al principio llevaba el encuentro de toda clase de quimeras y de maravillas, fue dejando paso a la uniformidad, al progresivo emparejamiento, ya no al exotismo, sino al endotismo. Hijos de este impulso, el colonialismo y el imperialismo exhiben, sacan a balcón la idea que la modernidad tiene, en verdad tiene, de los espacios geográficos. Bombardeo masivo de capitales, ráfaga de valores lucrativos, tableteo de principios prodigiosos, blitzkrieg de paradigmas tóxicos. El viento imperial es guerra, es saqueo, es sumisión. Pero como proyecto civilizatorio es igualmente un ominoso intento por planchar al mundo, eliminando arrugas y dobleces.
por pasteurizar las infecciosas sociedades orilleras, por domar a los broncos territorios de ultramar, de modo que, allanado el espacio social, sea posible también unificar el tiempo histórico. Y así, convergentes los calendarios, enviadas al archivo muerto las entrañables sagas de los diferentes pueblos, ingresar formaditos en el verdadero transcurrir humano, un curso unánime que, dejando atrás chismes de familias y anecdotarios provincianos, inaugure la gran historia universal según unos, o culmine la gran historia universal según otros. Proceso de homogenización planetaria que ni siquiera promete a sus víctimas una verdadera aventura histórica, pues el camino modernizador por el que se les entorila, por el que se les encamina, es el mismo que ya habían transitado antes y ensuciado antes los auténticos contemporáneos, los occidentales europeos, habitantes del único presente verdadero. Y es que lo que en el siglo XX llamamos desarrollo no era más que el remedio periférico del curso disque progresivo ya recorrido por los centrales. Emparejar el mundo, globalizar la modernidad, desarrollar a los subdesarrollados, prepararse en todas partes para la revolución mundial, poner a la misma hora todos los relojes del planeta, eran prerequisitos del inicio de la gran aventura, del arranque de la verdadera historia. Porque es sabido, para zarpar los barcos esperan hasta que el último de los pasajeros esté a bordo, de modo que solo cuando todos hubiéramos llegado a la cumbre, podríamos empezar a volar. Para la modernidad, entonces, el espacio no era más que el trampolín del tiempo, y la geografía, el escenario unificado, potencialmente, tendencialmente unificado, en el que se interpreta el drama de la historia. Una narrativa privilegiada, la historia, que es además emblema de la única diversidad deseable, la que se despliega en la secuencia, en la sucesión, en el tiempo. Esa es la única diversidad que importa, la que está en el futuro. Así las cosas, y así debía ser. La crisis de la modernidad significó el descrédito del futuro, significó la ruina del tiempo, significó el acabose de la historia progresiva, porque sus promesas estaban en el porvenir, en el devenir, y nos defraudaron. Una desilusión que no proviene de que se haya pospuesto demasiado su cumplimiento, sino al contrario, de que su realización durante el siglo XX resultó anticlimática, si no es que terrorífica. Las sociedades de la abundancia y de la libertad individual, capitalismo, no condujeron a la plenitud, sino al vacío existencial, y las sociedades igualitarias y equitativas, el socialismo realmente existente, resultaron opresivas y siniestras. Más allá del corte de pelo, más allá del maquillaje, el futuro resultó más de lo mismo, un presente recirculado, una copia digital apenas intervenida, un indiferenciado punto cualquiera de un proverbial círculo vicioso. Huérfanos de la historia, los posmodernos de izquierda nos refugiamos ¿en qué? En la geografía. Desilusionados por el tiempo, apostamos de nuevo por el espacio y sustituimos la sucesión por la simultaneidad. Dado que la variación resultó vacía, retomamos la variedad. Recuperamos la pluralidad sincrónica. Y en el ámbito de las utopías redescubrimos las módicas arcadias locales que habitan en el presente y florecen en los intersticios. Pueblos originarios, comunas, caracoles, nuevos falasterios, todo tipo de colectivos. Porque está visto que hoy es como ayer y posiblemente mañana será igual que hoy, pero aquí no es igual que allá. Allá viven de otra manera. No en el futuro, sino aquí al lado, en Chiapas, por ejemplo. Queremos diversidad y la queremos ahora. Preservemos la pluralidad que ya somos. Que seamos un mundo donde quepan muchos mundos. Consignas de una humanidad desencantada que extravió el sentido de la historia. Hombres y mujeres que no creen más en el cambio progresivo ni en el futuro esperanzador, de modo que se anclan en el pasado y en la multiplicidad de los presentes, en la permanencia, en la resistencia, y así en las izquierdas de a pie el diferencismo sincrónico fue ocupando el lugar del viejo y diacrónico igualitarismo. Me dirán, y con razón, que se lucha por la igualdad en la diferencia, y es verdad,
pero hoy el énfasis se pone en preservar lo que aquí y ahora nos hace distintos, y no como se ponía antes, en alcanzar una igualdad futura que las utopías colapsadas del siglo XX volvieron borrosa. Es la de hoy una utopía radicalmente conservadora, en un doble sentido. Por una parte sostiene que la virtuosa diversidad realmente existente ha de preservarse, y que las inevitables mudanzas no deben tocar la esencia de esta diversidad. Por otra parte, asume que las raíces de esta diversidad están en el pasado y que por lo tanto este pasado debe revitalizarse y restaurarse. Pero degradar la potencia que en la época heroica de la modernidad tenía el tiempo fuerte y recuperar la historia solo con compromiso con lo que fue y no se ha perdido del todo, conduce inevitablemente a absolutizar la opción preferencial por el espacio y con ello fetichizar los territorios como antes se fetichizó el porvenir. Según esto, ya no somos nuestro proyecto, así pensábamos antes, el proletariado, cuya identidad era el socialismo, es decir, su proyecto. Y ni siquiera somos nuestro pasado mítico y recurrente, histórico finalmente, los pueblos originarios, cuyo quinto sol seguía siendo un inédito, que al quinto sol seguía un inédito sexto sol. Ahora somos, ¿qué somos? Somos nuestros terruños, no un tiempo, sino un lugar. En el mejor de los casos, un tiempo vivido, un tiempo coagulado, un tiempo depositado en la memoria del cuerpo, en el hipocampo del lóbulo cerebral derecho, en los relieves del entorno. Surgidas de la crisis de la modernidad, sustentadas en argumentos de consideración, fórmulas hoy habituales como crecimiento cero, vivir bien, no vivir mejor, y la aspiración a un mundo definido simplemente porque en él quepan muchos mundos, son revires nacidos del descreimiento en el campo progresista, que quizá tengan miga, que creo que tienen miga, pero nadie negará que a primera vista parecen una apuesta por la inmovilidad. Este acabose del tiempo fuerte es nuestro propio pronóstico del fin de la historia, el de la izquierda. No el de Fukuyama, no el de los desafanados posmodernos, sino el fin de la historia de nuestras izquierdas rústicas y pachamámicas. Una apuesta por el presente perpetuo, en el que, aun si de vario pelaje, en el fondo todos los gatos son pardos. Un presente aparcado, frenado, parado, estacionado, donde los muchos mundos permanecen, confraternizan, conversan diatópicamente, conformando una amistosa diversidad. Una amistosa diversidad que bien vista ni siquiera es la nuestra, la diversidad de la cultura, sino la diversidad de una naturaleza variopinta, que es la que nos hace distintos los unos de los otros. Porque la naturaleza es el verdadero sujeto de los nuevos pluralismos más o menos panteístas, un interculturalismo estático en el que se paran todos los relojes, vivir bien aquí y ahora y por siempre, jamás. Creo que lleva siendo tiempo de sacar al tiempo fuerte del closet en que lo arrumbamos. No para reanudar el culto al futuro fetichizado, no para que nos usan de nuevo a la carreta del progreso, sino para darle otra vez su lugar a la historia, a la memoria y al olvido, a la imaginación, a la libertad, a la angustia del ser ahí, enfrentado a sus posibles, para referirme a Heidegger y más bien a Sartre. Y es que el presente podrá ser utopía vivida, la utopía vivida que algunos queremos que sea, solo si es tensión entre el pasado y el futuro. No el pasado petrificado, sino el pasado vivo, elocuente, demandante. No el futuro de dichas posdatadas que se alejan con el horizonte, sino un futuro imposible, un futuro donde habita el duende de García Lorca, donde habita el Mesías de Walter Benjamin. Bienvenida sea, y lo digo de verdad, la nueva geografía, bienvenidos los territorios del entorno, bienvenidos los territorios del cuerpo, pero para abrirle paso a un continuo espacio temporal realmente habitable, necesitamos junto a ellos una nueva historia que reivindique el vértigo de la imaginación y la angustia del proyecto. La modernidad satanizó el pasado, relativizó el presente y nos encadenó al porvenir como una yunta al yugo. Las utopías de abundancia, armonía universal y plenitud fueron nuestro paraíso prometido, de modo que la muerte de la gran esperanza es para nosotros la muerte de Dios, huérfanos de un futuro que nunca fue, o que cuando fue no resultó como nos habían dicho, como venía en el promocional.
Vivimos el descreimiento en la historia, o cuando menos en su versión providencialista, que era la dominante. Al alba del tercer milenio, además de los cataclismos materiales que nos agobian, cursamos un profundo descentramiento espiritual. Una crisis metafísica que dio sus primeros coletazos a mediados del siglo pasado en la resaca de la Segunda Guerra Mundial, que a su vez confirmaba los más siniestros pronósticos de la Primera. Desde entonces nos resulta cada vez más cuesta arriba creer en el progreso y sus diferentes providencialismos. Y es que vivimos un tiempo nietzscheano de monstruos fríos, es que estamos atrapados en la razón instrumental que abominaba Heidegger, o en el creciente imperio de lo práctico inerte del que se quejaba Sartre. Y cuando esto sucede, el gran desafío es recuperar la historia, no sumergirnos en un nuevo revisionismo historiográfico, que no estaría de más, el revisionismo del revisionismo, o el revisionismo, el revisionismo, el revisionismo, pero que es accesorio, porque no es historiografía de lo que estoy hablando, sino recuperar nuestra historicidad constitutiva, nuestro ser en el tiempo. De la misma forma que las nuevas geografías se ocupan más en la manera en que los sujetos construyen y disputan los territorios que en las minucias cartográficas descriptivas, recalar de nuevo en el tiempo y hacerlo de un modo distinto al de la modernidad no es cometido de la historiografía, sino materia ontológica, asunto filosófico de primera necesidad, cuestión que en rigor es de vida o muerte, pues supone tanto un modo de vivir como un nuevo modo de morir. Y lo primero es establecer de una vez por todas que no nos movemos en espacios y tiempos dados, que en tanto que sujetos somos espacio y somos tiempo, somos territorio y somos historia, somos cuerpo y somos memoria. Seguiré en esto a Heidegger y a Sartre, hombres ahora sí que de su tiempo, quienes en medio del vendaval del medio siglo asumieron con radicalidad, se ha dicho aquí, el momento histórico que les tocó vivir. Y lo hicieron tanto no solo a través del compromiso político, un ámbito en el que todos sabemos que Heidegger la pegó gacho, sino buscando reflexivamente restituirle a la historia su fundamento, punto en el que tanto el alemán como el francés coinciden. La condición de toda historia posible es la radical historicidad del sujeto, nuestra condición originaria de seres en el tiempo. Y hablo aquí del tiempo fuerte, cambiante, transgresor, no del tiempo débil, repetitivo, rutinario. El sujeto no dispone de un mundo, el sujeto no está en un mundo, el sujeto humano al que Heidegger llama ser ahí, tiene como condición óntica, existencial, ser mundano. Y el mundo es tiempo, el mundo es historia. Dice Heidegger en Ser y el tiempo. El análisis de la historicidad del ser ahí trata de mostrar que este ente no es temporal por estar dentro de la historia, sino que a la inversa solo existe y puede existir históricamente por ser temporal en el fondo de su ser. En la misma tónica escribe Sartre en el libro 1 de la crítica de la razón dialéctica: el tiempo como carácter concreto de la historia está hecho por los hombres sobre la base de su temporalidad original. Ya lo había dicho Sartre, más bonito en un libro anterior, El ser y la nada, decía: por la realidad humana llega al mundo el futuro. Gran verdad, pues el futuro habita en la imaginación, y esta es la vertiginosa mutación que nos define como género humano. Fundar de verdad, la historia en el sujeto, fundar de verdad la historia en la temporalidad original del ser humano, es la forma más radical de atajar los hegelianismos de diferente corte que postulan la existencia de algún tipo de razón histórica trascendente. La potencia dialéctica del espíritu, según Hegel, la potencia del trabajo humano materializado en las fuerzas productivas, según Marx, la potencia de la naturaleza en el nuevo panteísmo que hoy nos ilumina. Determinismo idealista, fatalismo materialista, un naturalismo metafísico que sustancializan a la historia, haciendo de ella un poder suprahumano, una razón trascendente que nos arrastra, que nos subyuga o que nos arropa y cobija, pero a la que de todas maneras estamos sometidos. Y en cierto modo estamos sometidos. Con el fin de la vieja primavera de los pueblos, fines del 18, buena parte del 19, con el fin de los tiempos heroicos de la modernidad, la historia comenzó a arrollarnos como la locomotora del progreso al pobrecito de Walter Benjamin. Alienación a un devenir cosificado y fetichizado de la que ahora tratamos de zafarnos,
rechazando la historia como curso presuntamente objetivo al que debiéramos someternos. Forcejeo plausible, pero que también puede llevarnos al extremo de abdicar de nuestra radical historicidad. La historia providencial era el nuevo Dios de la modernidad y la historia ha muerto. Se preguntaban los mexicas cuando se les perdieron los libros, se los robaron, pues, y decían: ¿brillará el sol? ¿Amanecerá? ¿Permanecerá la tierra? ¿Cuál será nuestra norma? Decían. ¿Cuál es nuestra medida? Se preguntaban, con una angustia sartreana, sí, la verdad. Dejados al garete por la deserción de los dueños de la memoria. Y los mexicas salieron del pasmo. ¿Brillará el sol? ¿Amanecerá? ¿Cuál es el curso? ¿Cuál es nuestra medida? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo fue el pasado para entender el futuro? Salieron del pasmo gracias a 4 sabios que preservaron la tinta negra y la tinta roja de los códices. Es historia sabida. Nosotros, en cambio, creo, no nos salvarán las bibliotecas, no nos salvarán las bases de datos, no nos salvará la Wikipedia, tampoco nos salvará la Biblia, tampoco nos salvará el Popol Vuh, tampoco el Capital de Carlos Marx. 150 años se cumplen en 2 más del primer tomo. Si hemos de salir de la oscuridad, será por nosotros mismos, gracias a nuestra redescubierta urgencia de pensar y soñar por cuenta propia, gracias a nuestra disposición a correr riesgos, gracias a nuestra capacidad de hacer de tripas corazón y tragarnos el miedo. No solo el miedo al enemigo, que hay que tenerlo, sino el gran miedo, el miedo a la libertad. Porque es sabia la virtud de conocer el tiempo, como escribía Renato Leduc, pero asumirse como hacedores de la historia es sacar boleto, un boleto muy caro. Sobre todo ahora, en que descontinuadas las certezas que nos ofrecía el Dios del progreso y en la otra banqueta el socialismo científico, el porvenir devino albur, moneda en el aire, apuesta. Escribía Sartre: el futuro es lo que tengo que ser en tanto que puedo no serlo. Ser libre es estar condenado a ser libre. Y todos sabemos que la libertad asusta, que la libertad da vértigo, que la libertad provoca angustia. Para controlar esta angustia, estas ñáñaras, para vencer el miedo a las alturas de la libertad, para manejar la angustia, es bueno de vez en cuando mirar al pasado. Pero no en busca de certezas, no en busca de recetas, sino para encontrar compañía e inspiración en quienes nos precedieron. Mujeres y hombres que andando a campo traviesa hicieron camino. Pueblos que contra lo que predican algunas grandes narrativas metafísicas no forjaron una marmórea historia universal, una férrea cadena de eslabones causales. Al contrario, los alivianados de antes le dieron vuelo a la hilacha, soltaron los canes de la imaginación y encontraron la forma de condensar sus sueños. Que sus sueños se volvieron pesadillas a huevo. Pues que alguien les había dicho que la historia sería coser, cantar y de vez en cuando pincharse un dedito. Pues no. Gracias.